Leemos la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versos del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Y hoy vamos a hablar del tema: nuestro Dios es real. Amén. Bendito su nombre para siempre. Nuestro Dios es real. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 16, dice: Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. No soy yo solo, no es Jesús solo. Amén. Segundo de Corintios capítulo 13, verso 14, dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y en primera de Juan capítulo 5, verso 7, nos dice la palabra: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces uno no necesita argumentar o buscar de pronto conceptos o conocimientos por allá, no sé en dónde, para explicar cómo es nuestro Dios, porque la Biblia lo dice claramente. Amén. La teología se trata o significa tratados sobre Dios. Amén. Cuando uno estudia una teología bíblica, entonces la teología le habla, le enseña acerca de Dios, le habla de nuestro Dios, y al tratar sobre Dios, pues debe ser en dos sentidos, o la teología lo enseña en dos sentidos, que son lo que es Dios en sí mismo, su naturaleza, Dios, y lo que es Dios con relación a su obra, a su creación, con relación al hombre y con relación a la naturaleza. Amén. Y es porque es ahí donde debe todo comenzar, en el estudio bíblico teológico, para poder asentar fundamentos o bases firmes de nuestro Dios. A Dios no lo consigue uno, o el conocimiento de Dios no lo consigue en la universidad, ni en la biblioteca, ni en los tubos de ensayo de un laboratorio químico, ni tampoco en los estudios de un laboratorio físico. No, a Dios se conoce en la palabra. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Hay gente que dice: no, eso para qué, uno necesita estudiar la teología, esas cosas, eso no, ni por saber o no saber, ni se salva ni se pierde, y ya soy salvo, es suficiente. Pero la palabra de Dios en primera de Pedro dice: creced en la gracia y en el conocimiento. Eso nos afianza, nos afirma, nos convence, ¿por qué no? Aunque ya estamos
ya hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha tratado con nuestras vidas, tenemos al Señor en nuestro corazón, pero la mente necesita a veces argumentación bíblica en los momentos de prueba, de dudas, ¿verdad? Entonces ahí se van a sentar bases firmes, o sea, como dice la misma Escritura, vamos a estar sobre la roca, que es Cristo. Amén. El Dios verdadero ha tenido a bien revelarse a sí mismo, o sea, mostrarse a sí mismo en su palabra. Por eso toda teología verdaderamente bíblica tiene que ser teocéntrica. Ya dijimos, uno no puede ir a buscar a Dios por ahí en los laboratorios, ni en las universidades, ni en los distintos establecimientos de educación, digamos, natural, humana. No. Dios está en la Biblia y el estudio tiene que ser bibliocéntrico si en verdad queremos conocer a Dios, porque el concepto que tengamos sobre la naturaleza de nuestro Dios, sus atributos, las personas divinas, influyen decisivamente en las ideas que nos formemos de todas las demás doctrinas teológicas. Según lo que usted y yo pensemos de Dios, de eso va a depender cómo aceptamos, cómo recibimos todas las demás doctrinas de la Biblia. Amén. Y también de eso va a depender cómo vamos a vivir. Amén. Y si a la luz de la Escritura adquirimos una clara idea del carácter de Dios, de sus perfecciones infinitas, de su trina personalidad, todo lo demás queda ya aclarado y va a quedar situado en su debido lugar. Amén. No puede quedar los conceptos bíblicos bien si tenemos un concepto humano, mundano, distorsionado de nuestro Dios, de su naturaleza, ¿cierto? O si, por ejemplo, como mucha gente piensa que Dios no existe, entonces ¿qué le va a importar o qué va a hacer las demás doctrinas bíblicas en esa persona? Si ya de entrada él no cree en Dios, que es una necedad. La Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces el hombre, el pecado, la encarnación, la expiación llevada por el Hijo de Dios, la salvación, la gracia, la iglesia, el final de los tiempos, etcétera. Todas esas doctrinas solo se pueden entender correctamente cuando se ha entendido la infinita santidad del infinito amor, la infinita justicia y misericordia del Dios Padre que está por nosotros, del Dios Hijo que está en nosotros y del Dios Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Pero la teología no es una mera ciencia de Dios. Aquí viene lo importante, hermano. La teología, el estudio bibliocéntrico, no es una ciencia, así simplemente una ciencia de Dios, sino que es un conocimiento experimental. O sea, esto no es solo teoría, es experimental y es íntimo en su naturaleza, muy personal, porque es Dios tratando directamente con el ser humano. Solamente cuando hay experiencia personal con Dios, entonces, si esa experiencia es bíblicamente correcta, oiga bien, tendrá una genuina eficacia en nuestra vida interior, en nuestra conducta, en nuestro testimonio. Amén. Y a la vez en la forma en que nosotros presentemos el mensaje de Cristo al mundo. Si no hay una correcta
doctrina en nosotros, acompañada de una experiencia personal. Ahí es donde surgen las herejías, los malos conceptos. Por eso se ha dicho, alguien en alguna ocasión dijo que es con el corazón y no con la mente que se hace el teólogo. ¿Sí entiende? Con el corazón. Porque tiene que haber experiencia, tiene que haber tratos. Si hablamos de un Dios real, ese Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Y de hecho Él mismo es quien ha querido hacerlo. No ha sido idea nuestra. Le amamos porque Él nos amó primero. No lo busqué yo a Él, Él me buscó a mí. No lo encontré, Él me encontró. Amén. Juan capítulo 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, que te conozcan. Entonces, ¿cómo así que si yo sé o no sé de Dios, si no sé o no sé teología, de todas maneras, eso a mí no me va a salvar? Ya Cristo me salvó. Eso es una ignorancia, hermano. Necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y aquí dice: esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan. Repito, porque no conocemos a Dios, o si creemos que Él es de una manera incorrecta, como lo presenta la Escritura, de ahí ese va a ser el fundamento para el resto de las doctrinas, como la doctrina tan importante de la expiación, la materia de la soteriología, la salvación del hombre lograda por el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Lo primero que podemos o vamos a mirar entonces es la existencia de Dios, porque es como lo más generalizado dentro del mundo pagano, que dicen: no, Dios no existe, y entonces ya con eso no buscan a Dios, porque en realidad ¿para qué busca uno un Dios que no existe? Pues eso es como raro, buscar lo que no existe, ¿verdad? Para nosotros es muy claro, para mí, para usted, es claro en nuestros conceptos bíblicos, sabemos que Dios es real. Por eso el tema, nuestro Dios es real. Amén, hermano. Pero el incrédulo y el escéptico necesitan, hermano, los que dudan necesitan afianzarse. No falta dentro del pueblo de Dios quien dude. Y en el mundo hay una cantidad de, entre comillas, ateos. Porque ateo no es que Dios no exista. Si usted analiza la palabra ateo, no significa que Dios no exista. Ateo significa contra Dios. ¿Y cómo va a estar uno en contra de algo que no existe? Amén. Entonces, mucha cantidad de incrédulos y de escépticos en el mundo que necesitan afianzar ese concepto básico, la existencia de Dios. Y la pregunta aquí viene: si Dios existe, ¿se puede conocer? Amén. De nada, repito, de nada serviría la existencia de un Dios. En el caso de Dios que no existe, eso es raro, pero en el caso de nosotros, un Dios desconocido. Nosotros creemos que existe, pero ¿se puede conocer? Gloria a Dios, gracias a Dios que se puede conocer, porque Él mismo se ha dado a conocer y quiere eso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Y también allá en el libro del profeta Jeremías dice: no se gloríe, no se vanagloríe el hombre en su sabiduría, en su riqueza, en su fuerza, sino en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Él quiere, hermano, y Él está al alcance de todo aquel que quiere. Amén. Nuestra razón puede demostrar la existencia de Dios, y en nuestra mente hay una capacidad innata para conocerle. Amén. Y que hace inclusive intuir la existencia de Dios. Pero oiga, solo se puede conocer en la medida que Él mismo se ha revelado. Uno no puede ir más allá de lo que Él mismo se ha mostrado al hombre, se ha dado a conocer. Por eso es que en Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Hay cosas que Él no las quiso ni las ha querido revelar al hombre aún, porque según el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. O sea que viene un momento en que Dios nos va a mostrar muchas cosas que en este momento no nos las ha revelado. Pero por el momento nosotros nos tenemos que conformar y saber que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ve? Mire que Él se ha dado a conocer para que cumplamos todas las palabras de la ley, porque así tendremos la vida eterna, guardando la palabra. Amén, hermano. Dios mismo ha querido colocar en el hombre esa intuición, esa capacidad congénita, hermano, afiancada en el inconsciente. El hombre presiente a Dios. Hay algo en él que lo hace sentir que hay un Dios, que hay una realidad suprema. Como dice la Escritura, en la que vivimos, en la que nos movemos, en la que somos. Mire, Hechos 17:28, mire. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Yo lo he dicho de otra manera, y es que cuando una imaginación, ¿no? Algo, a ver si me entiende. Cuando Dios creó al hombre, cuando hizo del barro a ese muñeco allá en el Edén, Él quitó un pedazo de ese hombre y lo dejó con Él. Entonces ese hombre es y se siente incompleto. Y cuando viene a Cristo, Dios coloca esa parte que le falta, como cuando a un rompecabezas le falta una de las piezas. Algo le falta, y sin ese algo no va a estar completo. Entonces, debido a esa falta que hay en el ser humano, el incrédulo, el escéptico, el ateo, etcétera, trata de llenar eso con el vicio, con el sexo, con el dinero, con la fama, con el desenfreno en el pecado, porque hay algo que le falta, que su alma lo sabe, pero que su mente lo ignora, y su orgullo no lo deja aceptar cuando Dios se lo presenta a través del pueblo mismo de Dios a los hombres, ¿verdad? Entonces ahí esa intuición, hermano, se puede conocer a Dios. Amén. Mas sin embargo el hombre duda
no cree o interpreta mal de otra manera las cosas de Dios. Por su deseo de independencia de Dios, ese Dios que le señala lo que hay que hacer, cómo vivir, como a él no le gusta eso, le gusta ser independiente y vivir a sus anchas, por sus propios medios, por sus propios recursos, se cree autosuficiente, y por eso han surgido en el mundo variadas formas de ateísmo. Amén. Primero está el ateísmo práctico. El ateísmo práctico siempre ha existido. Siempre han existido personas y hasta multitud de personas que viven como si Dios no existiera. Por eso se llama ateísmo práctico, como si Dios no existiera. No niegan la existencia de Dios. Muchos ni siquiera dudan de ella, de la existencia. Amén. Pero viven como si Él no existiera. Amén. Por su forma de vida, de conducirse en este mundo, de actuar, de hablar, le están diciendo sin palabras al mundo: no hay Dios. Y para ellos mismos dicen: no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos, que es lo que la Biblia llama el necio. Amén. Salmo 14 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53, 1 y 2 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ateísmo práctico. ¿Por qué? Por eso que hay en el ser humano. Amén. Que intuye a Dios. Por eso es que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Incluso los ateos más acérrimos, más radicales, acaban por forjarse algún Dios. Amén. Un Dios a quien le quieren fabricar un altar para ellos postrarse, porque no tiene el verdadero Dios. Y eso está en la naturaleza del ser humano. Necesita un Dios. Necesita a Dios. Pero entonces hacen un Dios. Tienen ídolos. O tienen muchos ídolos. Amén. Por eso es que Pablo, si usted lee en Hechos, Pablo le dijo a los sabios atenienses, allá montado en el Areópago ateniense, que los había visto a ellos que eran muy religiosos, aunque el verdadero Dios era para ellos un Dios no conocido. Mírelo, Hechos 17, 22, mire. Hechos capítulo 17, verso 22 y 23 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Como no conocían a Dios, vivían de cualquier manera, pero estaba ahí la necesidad de un Dios. Entonces se hicieron un altar al Dios no conocido. Ellos, otros tienen otros dioses, como ya dijimos. Amén. Ateísmo, ¿qué? Práctico. Ahora, el ateísmo teórico. En este encontramos varias ramificaciones. El teórico se ramifica en varias. Está primero el ateísmo agnóstico.
es el que procede de un punto de vista científico y filosófico, según el cual la existencia de Dios es un dato imposible de ser experimental o racionalmente comprobado. Agnóstico, teórico, filosófico. Amén, hermano. No, Dios es imposible experimentarlo. Y ya dijimos que nuestro conocimiento debe ser experimental, porque Él quiere que sea así. El Señor Marcos 3:14 dice que escogió a 12 para que estuviesen con Él. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos experiencias con Dios. Por eso necesitamos tener hambre de Dios, hambre y sed de justicia, dice, porque ellos verán a Dios. Cuando no hay hambre y sed de Dios, no se puede experimentar, hermano. Se vive una religión, se tiene un Dios evangélico, pero no hay experiencia con Dios, hermano. Y Dios es real. Y cuando uno va a hablar con una persona real, allá la siente y habla con esa persona, intercambian palabras y hay sentimientos y hay cercanía y se siente a la persona. ¿Cómo es que vamos a venir a un culto y no vamos a sentir nada? Ese Dios va a ser un Dios impersonal, sentado por ahí en un trono lejano, en las alturas. El viejito canoso de barbas largas que dice la gente. No, Dios es real, nuestro Dios es real. Y hay que sentirlo cada día, man. A su nombre, gloria, man. No podemos aceptar este ateísmo agnóstico que niega, que no acepta un Dios experimental, un Dios racionalmente comprobable, que se puede experimentar y sentir, comprobar, porque ha tratado con Él y porque ahora lo entiende en su palabra. Segundo, se ramifica en ateísmo dogmático. Se llama así no porque tenga dogmas de fe, sino porque afirma positiva y tenazmente como un hecho científicamente, indudable e incuestionable, que Dios no existe. Ese es el dogma de ellos, por eso se llama dogmático. Usted sabe que un dogma es algo que alguien o alguna institución dice, esto es así, y es así, punto, y ya. Un padre que le dice al hijo, esto es verde y listo, eso es dogma. El hijo tiene que aceptarlo, así lo vea de otro color, pero el papá lo dijo. Dogmático. Amén. Dios no existe. Y ya. Ludwig Andreas Feuerbach, filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión, padre del intelectual del humanismo ateo, afirma que todo lo espiritual es un subproducto del cerebro humano, oiga bien, el cual segrega las ideas de la misma manera que el hígado segrega la bilis. Ese es ese ateísmo, hermano. Que el cerebro segrega ideas como el hígado segrega bilis. ¿Ah? ¡Qué belleza! La forma más sistematizada del ateísmo dogmático la constituye el marxismo con su materialismo dialéctico e histórico. Mire, les leo. Dicen que la ciencia hace innecesaria la existencia de Dios. Cuidado, hermano, que este es un pensamiento muy generalizado en el mundo. Amén. Con la teoría esa de Charles Darwin y con las filosofías marxistas y que han salido ya desde hace muchos años atrás y que todavía confunden a mucha gente y que se proclama a voz en cuello en todas las universidades e instituciones educativas en el mundo. Mire, que la ciencia hace innecesaria la existencia de Dios, pero la verdad es que la ciencia
y quiero citar unas palabras del doctor Francisco Lacueva: la ciencia no puede explicar suficientemente el orden del universo. Toda esa ciencia que el hombre tiene, esa capacidad, esa sabiduría y conocimiento, no puede explicar suficientemente el orden del universo, la aparición de la vida, ni la marcha de la historia por una mera evolución dialéctica en progreso, siempre ascendente en espiral por el concurso fortuito de millones de casualidades, sin la intervención de una inteligencia superior. No puede, todo va a ser como vago, incierto, inseguro, si no se tiene a Dios ahí en esa explicación. Trascendente e inmanente, quien creó Él toda la materia y la ha dotado de energía a esa materia, que le haya dado un primer impulso sabio dirigido en la espiral de la evolución, si se aceptara en algún momento que hay algunas cosas que parecen por evolución. Bueno, Dios le dio ese principio, amén, que haya dotado a los seres de vida, instinto que no falla, y espíritu que piensa, que mantenga el equilibrio constante, la marcha de los astros, la mutua interacción de los seres y las apropiadas adaptaciones entre el sujeto y el medio. Hermano, eso es una armonía tremenda, la que Dios le ha dado al ecosistema, a los seres con los medios. La ciencia no tiene la capacidad ni el argumento ni el material para explicarlo suficientemente. Amén. Se necesita de Dios. En pocas palabras, por cualquier parte que se mire, se obtiene una impresión de causalidad y de finalidad que solo pueden atribuirse a un ser supremo, que les hace converger todo armoniosamente. Amén. La casualidad no explica el universo. Amén. Tomemos un puntico solo como ejemplo, así verá qué absurdo es. Una explosión, ¿qué es lo que genera y qué es lo que resulta? El resultado de una explosión, ¿cuál es? Desorden, ruina, caos. Que explote aquí un momento, en este momento, mire el orden de los instrumentos, cada uno en su lugar, y que de pronto explote ahí en este momento una bomba. Usted no va a encontrar las cosas ahí en ese punto donde están, ni siquiera va a poder volver a coger esas cosas y hacer con ello lo que se hacía, o lo que acabamos de hacer en el devocional. Pero al hombre es al único que se le ocurre que una explosión llamada Big Bang, gran explosión, fue la que formó este armonioso universo. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Entonces la ciencia no puede dar por sí sola una respuesta satisfactoria a los grandes porqués del hombre. Y preguntas ya más, o por qué es más importante, es más delicado, digamos, como ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esas son preguntas universales. Pero la ciencia no puede dar la explicación, hermano, satisfactoria a esas preguntas, a no ser que acepten la existencia de un Dios creador y remunerador. Si no existe otra vida en que los insatisfechos anhelos del hombre obtengan satisfacción cumplida, si no existe una norma moral superior que sancione la conducta humana, entonces el hombre es un aborto de la naturaleza que le niega
y le concede, que le niega lo que le concede al mamífero y al microorganismo. Y al hombre lo niega y a los animales lo da. Amén. Sería un hombre un ser autónomo esclavizado por su propia ignorancia y por su egoísmo, abocado a ser un lobo para todo hombre. En una palabra, el hombre es un engendro monstruoso de una gigantesca pesadilla cósmica. Sin Dios, nada somos en la vida, hermano. Amén. En cambio, la existencia de un Dios infinitamente justo, oiga bien, bueno y poderoso, que lo tiene todo previsto y provisto, que nos da una respuesta cumplida a todos nuestros porqués y una meta satisfactoria a todos nuestros anhelos de luz, de vida y de inmortalidad. Es una solución más científica y sobre todo más humana. Amén. Gloria a su nombre. Por eso, aunque el cristianismo no sea un humanismo, no hay nada tan humano y bueno para el hombre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén, hermano. Nuestro Dios es real. Busquémosle y tratemos con Él como tal. No como los religiosos. Sáquese de su cabeza y de su conciencia la religiosidad que tenía antes de Cristo. Usted no viene aquí a buscar un bulto para ponerle velas y a rezarle y a hacerle oraciones ahí mientras lo mira impávido con esos ojos muertos. No, usted no viene a buscar esa clase de Dios inerte. Nuestro Dios es vivo. Amén. Poderoso, precioso. Amén, hermano. Falsos conceptos o concepciones de Dios. Mire bien, el politeísmo nos dice en Génesis 1, 26 y 27 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, inteligente, dominador y recto. Pero también nos dice la Biblia que ellos buscaron muchas perversiones en Eclesiastés 7, 29. Y una de las mayores fue que los hombres se hicieron sus dioses a su propia imagen y semejanza. ¿Ve? Dios hace al hombre imagen y semejanza, pero los hombres, como no aceptan a Dios, hacen un Dios a su imagen y semejanza. Una forma refinada y siempre moderna de politeísmo es poner el corazón en algo hasta tal punto que con olvido o desprecio del verdadero Dios se le sirve con entrega y se le levanta un altar. Los ídolos significa solo figura, solo forma. Ídolos, o sea, eidos, forma, olos, todo forma y figura. Eso es lo que es un ídolo. Amén. No son solamente las imágenes de piedra, de madera o de metal que los gentiles se han fabricado para darles culto, sino que también hay ídolos de joyas, de carne, de papel moneda, etc. Ante los cuales incluso los creyentes tienen la ambición de postrarse. Amén. Hay muchas clases de ídolos, hermano. A veces su cuerpo puede ser su ídolo, o una parte de él, su bolsillo, el billete que haya o no haya ahí, su ídolo. Hay muchas clases de ídolos, hermano. Amén. Entonces hay muchos dioses. Y ahí está el politeísmo, que a veces decimos, sí, ellos son politeístas, tienen muchos dioses, 11,000 vírgenes. Pero hay creyentes que tienen muchos ídolos. Amén. En Génesis capítulo 35 usted lee de Jacob, que le dijo a su familia
saquen los ídolos que están entre vosotros. Tenían ídolos y era el pueblo de Israel. El maniqueísmo, fundado por Manes, un persa del siglo III que luego marchó a la India para predicar su religión, mezcla elementos cristianos con otros de origen iranio e hindú, budista. Establece la coexistencia y lucha de dos supremos principios: Hormuz, dios del bien y de la luz, y de lo espiritual, y Ahriman, dios del mal, de la noche y de lo material. El hombre primero fue creado por el Dios bueno, pero el hombre actual es obra del Dios malo. Solo por la iluminación y el ascetismo el hombre puede volver a su pristino estado. Las reminiscencias platónicas son claras en esta concepción de la divinidad del hombre. Eso es lo que llama maniqueísmo. Otro concepto errado de Dios, lo predicó ese Manes, persa. Amén. El panteísmo. Los que dicen que no existe Dios tienen que formarse su propio Dios y su propia religión. El panteísmo. Pan, todo. Teos, Dios. Todo es Dios. Eso dice el panteísmo. Todo es Dios. Es una doctrina que en general hace de Dios y del mundo una misma cosa y puede dividirse en tres clases. Un cura mexicano en una ocasión dijo, oiga bien, según eso era panteísta porque dijo: Dios no es ni puede ser más que las leyes inmutables de la naturaleza. Un cura. Panteísmo emanatístico, esencia metafísica y física de Dios, según el cual todo es emanación de la única sustancia eterna e infinita, puesto que los seres solo pueden existir como participación de un ser, principio de univocidad. Panteísmo evolucionístico. El universo va evolucionando en espiral hasta llegar a poseer atributos divinos. Oiga bien. O sea que Dios se está haciendo en la medida que que lo existente asciende a cimas supremas del ser. O sea que apenas progresa el universo, entonces está progresando Dios. No, eso es mentira. Dios hizo el universo. Panteísmo gnoseológico o idealismo, que es el de Hegel, un filósofo, según el cual todo lo que existe tiene consistencia únicamente en la idea absoluta. Es como filosófico, algo así. Y antropomorfismos. El Dios verdadero nos lo presenta la Biblia como un ser supremo que a un mismo tiempo es inaccesible. Pero primero miremos lo que dice Primera de Timoteo 6:16. Mire, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. O sea que es sumamente trascendente. Y por otra parte está en el fondo mismo de nuestro ser, puesto que en él vivimos, nos movemos y somos, como ya dijimos. Es inaccesible. Ningún hombre lo puede ver así en su humanidad. Se muere. Ni siquiera Moisés pudo. Por su inmanencia, por su inaccesibilidad, por su trascendencia, porque Dios es único en su especie, si pudiera decirse de esa manera. Pero a la vez Él se deja sentir. Dice que en él vivimos, nos movemos y somos. O sea que es profundamente inmanente. Y esas dos propiedades divinas juntas, la trascendencia y la inmanencia, unidas, y la infinitud y la espiritualidad pura de Dios, hacen que podamos formarnos de Él hacen que no podamos formarnos de Él una idea cabal. Por eso es que este hombre habló de Dios
que era inaccesible, que no se podía, y solamente lo puede ver a través de la filosofía y eso. Amén. Pero la Santa Biblia emplea lo que se llaman antropomorfismos para poder acomodar a nuestro lenguaje el ser y la acción de Dios. ¿Me entiende? ¿Qué es un antropomorfismo? Una figura del lenguaje, una figura retórica, por la cual a Dios se le dan manos, que no tiene, pero se le dan. Ojos, no tiene, físicos como los nuestros, pero se le da por medio de los antropomorfismos. Entonces, por eso en la Biblia nosotros podemos leer acerca del dedo de Dios, ¿sí o no? O los dedos de Dios, Salmo 8:3, Éxodo 8:19. La mano poderosa de Jehová, o sea, su poder. Pero se habla así para que nosotros lo entendamos. Si usted ve que hay un enjambre aquí de hormigas, si usted viene un derrumbe o viene candela a matar las hormiguitas, y usted quiere advertirles, gríteles todo lo que quiera, vea un derrumbe, vea lo que sea, las hormiguitas no, ¿cierto? Porque son dos seres totalmente diferentes. Pero si usted pudiera hacerse hormiga, les avisaría del peligro. Por eso Dios se hizo hombre. Usó primero de los antropomorfismos para hablarnos, para ir preparándonos y para enseñarnos sus conceptos, para revelarse, para darse a conocer. Amén. A su nombre gloria. Y después se hizo hombre y habló con los hombres y vivió entre los hombres y murió por los hombres. Amén. Para simbolizar la facilidad con que Dios realiza sus obras maravillosas, se habla del brazo extendido de Dios, su gran poder para salvar. Simplemente que Dios es poderoso, entonces habla del brazo extendido. Igualmente nos habla de los ojos, de los oídos de Dios, que Dios se pasea, que Dios va, que Dios viene, tiene rostro, tiene espaldas, que desciende, que se encoleriza, que se arrepiente, etc. Esos son antropomorfismos. Una figura para que usted y yo entendamos, pero no es que Dios tenga ojos literales como los nuestros. Con ello la palabra de Dios quiere expresarnos en lenguaje popular que Dios no es una hierética esfinge sin mentalidad, sin afectividad, sin decisiones, a pesar de ser un simplísimo y puro ser, infinito, inmenso e inmutable. ¿Me entiende? Infinito, inmenso e inmutable, ese es Dios. Pero se da a conocer de esa forma, usa así las figuras del lenguaje. Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, es inmutable, Él no cambia. Si el lector de la Biblia no tiene en cuenta estos antropomorfismos, corre el peligro de imaginarse a Dios con figura realmente humana. El vigoroso anciano aquel de larga barba y de canas blancas, de barba larga y blanca. Amén. Las representaciones de la imaginería de todos los tiempos puede dar pie a tal equivocación. Dios es puro espíritu, aunque ello no signifique que hayamos de figurárnoslo como algo vaporoso e insustancial, sino como una pura energía en grado infinito, libre de limitaciones, de inercia, de lo material. Por eso Dios no necesita ojos materiales para ver, ni oídos materiales para oír. Amén. Ahora, prueba escritural
de la existencia de Dios. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. Sencillamente la supone, la da por un hecho. Dios habla. Así como yo no necesito decirle a ustedes primero antes de hablar, yo no necesito decirle, vea, oiga, yo soy una persona humana, real, yo existo. No, yo no necesito esos argumentos. Hablo, ustedes escuchan y ya saben que les está hablando una persona real. Entonces por eso la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo la Biblia? Diciendo, Dios es real, existe. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Amén. Lo da por un hecho. Es la autorrevelación de Dios. La Biblia es la autorrevelación. En ella se revela a los hombres, se muestra. La Biblia no comienza con una exposición teórica, sino con un hecho, con una actividad de ese grandioso Dios. Amén. Dios no es un objeto al alcance de nuestra mente que se conoce por intuición o raciocinio como un problema de física o de matemáticas. No, Dios sale a nuestro encuentro, se revela y nos capacita para entrar en su espacio divino, pero con los ojos de la fe. Amén. Él no está saliendo allá un ejemplo, como cuando le sale a Moisés allá en la zarza. Él no le sale una figura para que crea, para que Dios empiece a hacer matachitos ahí de cómo era Dios para vendérselo a los israelitas. No, él ve una zarza, Moisés ve una zarza ardiendo y oye una voz que le habla. Amén. Conocimiento racional y conocimiento experimental. El hecho de que la fe nos introduzca en el conocimiento de Dios por la vía del corazón, porque con el corazón se cree para justicia, Romanos 10:10, hace de la fe una entrega antes que una mentalidad. Oiga bien, hermano, es importante notar bien esta diferencia. La fe no es una mentalidad, no es algo de la mente. Por eso no vale cuando la gente llega y ora y dice algo o quiere una sanidad, no sé, y ahora y hace fuerza, yo creo, o le dice al otro, crea, y así. No, la fe no es una mentalidad, hermano. No, la fe es una entrega. Amén. Es decir, un conocimiento experimental que sigue al amor que se tiene al objeto conocido. Si no hay amor a Dios, no habrá fe prácticamente. Amén. Aunque sea la mente la que capta la luz, es el corazón el que abre las ventanas del sol de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los judíos que se negaban a recibir su mensaje, oiga, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiere. Si una persona no quiere, nunca va a conocer a Dios ni va a entender la doctrina de Dios. Amén. Juan 7:17. Para conocer lo divino es preciso querer de antemano. Por eso el creer, que es entregarse, precede o acompaña siempre al conocer salvífico que el Nuevo Testamento presenta. Amén, hermano. El creer, que es entregarse, precede o acompaña al conocer salvífico o salvador. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído, primero creyeron y se entregaron y amaron al Señor. Entonces dice, y conocemos, y primero lo uno, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no se cree,
Mano, esa doctrina de que primero uno tiene que conocer a Dios para que Dios lo cambie y lo haga y que pueda entonces uno creer, no es así. Esa sería una fe mentalista. Sin este conocimiento salvífico experimental de Dios, de nada sirve toda la erudición teológica o exegética. También en este sentido puede decirse, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Es así como la cruz de Cristo aparece como sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. La cruz de Cristo es sabiduría de Dios. Si no se tiene este conocimiento cordial de lo divino, se es nada. Nada podemos hacer. Aunque se entiendan todos los misterios y se conozca toda ciencia, como dice Corintios 13, ¿quién sabe más teología que Satanás? ¿Se sabe la Biblia de memoria? Tanto que se la citó al Señor Jesucristo. Amén. Él le dijo, le citó al Salmo 91:11. Amén, hermano. Sin embargo, su conocimiento de Dios le sirve para mayor condenación. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen. Y mucho sabiendo por ahí en la calle que y los demonios le ganan porque ellos no creen. Dice Santiago, refiriéndose a una fe falsa, es decir, muerta en sí misma por falta de amor, en que la fe se hace operante. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, hermano. El amor a Dios, esa experiencia, ese trato personal. Amén. Medios de la revelación divina. Mire, primero, Dios se revela por medio de la creación, la obra de sus manos. Es lo que llama la revelación general. El Salmo 19:1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Amén. Revelación general dirigida a todos los hombres, la creación. La ira de Dios, dice Romanos capítulo 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Revelación general, por medio de la creación, pero también por medio de la palabra, que es la que llama la revelación especial de Dios. Dios tiene un mensaje específico de salvación para los hombres perdidos y ha tenido a bien darnos ese mensaje por medio de escritores sagrados, testigos, escogidos por Él mismo, que bajo la inspiración del Espíritu Santo plasmaron en palabras humanas y en estilo humano el mensaje de salvación. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación especial de Dios. Y es a la vez la revelación encarnada, porque Cristo es el Logos, la palabra. Mire Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, por medio del Hijo, habla por medio del Hijo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Precioso el Señor, hermano. Qué compendio cristológico y soteriológico tan grande, hermano, tan preciso, tan hermoso. Amén. Cristológico porque ahí nos habla quién es Cristo. Soteriológico porque la soteriología es la materia que estudia la salvación realizada por Cristo. Esos 3 versículos, hermano, lo dicen todo. Amén. Entonces Dios dejó en su palabra revelada, o sea, la Santa Biblia, la revelación directa y especial de su carácter, de su mensaje. Y nos envió su propia palabra personal o verbo, para que, haciéndose hombre con nosotros, nos tradujese con exactitud a nuestro lenguaje y nos interpretase auténtica y claramente al Dios a quien nadie ha visto, pero Cristo nos lo mostró, nos lo reveló. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Busque esa cita, hermano, que es muy importante. Mire, verso 1, en el principio era el verbo, Cristo, el verbo, la palabra de Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, o sea que es uno diferente, el Hijo diferente al Padre, el verbo, la palabra diferente al Padre, era con y es Dios también. Ahora, verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A su nombre gloria. Verso 18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ve? La revelación especial de Dios, escrita y encarnada. A su nombre gloria. Así, mirando a la cara de ese hombre, el Señor Jesucristo, vemos al Padre. Mirándolo, porque lo vino a revelar. Mire, Juan 14:9, Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Mirando la cara, vemos al Padre, pero escuchando sus palabras, oímos las palabras de Dios. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Por eso la revelación que Dios nos ha dado en la persona, en la doctrina y en la obra de nuestro Señor Jesucristo es definitiva y exhaustiva en cuanto es dado a conocer a seres humanos de esta vida. Por eso, hermano, no se deje seducir por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Este siempre persuadido por la convicción de la palabra de Dios, de que la verdad sobre Dios está contenida en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí en la palabra, no hay otro lugar. La doctrina bíblica. Amén. Los secretos y misterios de la salvación que Jehová guardaba en otro tiempo, nos los ha declarado en esta dispensación de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable.